Buenos días con todos los presentes, soy el ingeniero Jesús Miranda y continuaremos con otro ejercicio de física. Ahora aquí tenemos un ejercicio bastante interesante. Dice lo siguiente: el cuerpo M de 10 kilogramos, que vendría a ser esta masa que está aquí, de la figura parte del reposo. Si dice que parte del reposo significa que su velocidad inicial de partida es igual a 0. Y se desliza por el plano inclinado liso hasta salir de él y caer finalmente al piso a una distancia r. Esta es la distancia r a la que cae al piso desde la mesa que sostiene el plano. Encuentra el valor de la distancia r si sabe que la altura es 2.5 metros, que el ángulo θ es 30 grados y la altura h es 10 metros. La altura h de 2.5 metros es esta de aquí y la de 10 metros es la de acá, la más grande. Y nos dan la respuesta. A ver, es importante decir que se desliza por un plano inclinado liso, significa que el nu o el coeficiente de rozamiento es igual a 0, o sea, no hay rozamiento, ¿sí? Ya, entonces, ¿cómo procedemos nosotros a resolver este problema? Lo primero que vamos a hacer es un diagrama de cuerpo libre. ¿Por qué vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre primero? Nosotros tenemos aquí nuestro rectángulo, perdón, nuestro triángulo. Aquí está nuestra masa M. Las fuerzas que intervienen aquí serían la fuerza del peso que viene hacia abajo, ¿verdad? Y aquí tenemos el ángulo θ. Como esto no tiene rozamiento, yo necesito entender o saber que la única fuerza que va a hacer que el cuerpo se mueva, ¿cuál va a ser? La fuerza de su propio peso, ¿sí? La fuerza de su propio peso. Entonces, esa fuerza de su propio peso sería la siguiente, sería esta componente horizontal del peso en X, y acá tendremos una componente vertical del peso en Y. Pero como la masa se va a mover hacia acá, ¿qué fuerza es la que me va a permitir que se mueva? Sería el peso de la masa en X. ¿Sí? Eso es lo primero que debemos entender. Este ángulo θ se viene para acá, y entonces yo hago lo siguiente. Si yo calculo el seno de θ es igual al cateto opuesto, que sería el peso en X, sobre la hipotenusa, que es el peso del cuerpo. Y de aquí yo tengo que despejar lo que vendría a ser el peso en X, y tendría que el peso del cuerpo en X vendría a ser igual al peso por el seno de θ. Entonces el peso en X vendría a ser igual al peso. ¿A qué es igual el peso? Masa por gravedad por el seno de θ. Entonces el peso del cuerpo en X sería igual a la masa, que dice que tiene una masa de, aquí lo dice, 10 kilogramos. 10 kilogramos por la gravedad. Aquí tengo que saber que la gravedad que están usando es 9,8. 9,8 por el seno de θ, que el ángulo θ que se observa aquí es 30 grados. Entonces yo ingreso esto en la calculadora, y ¿cuánto me daría a mí? 10 por 9,8 por el seno de 30 me da 49 newtons. Entonces yo ya tengo el peso en X. Pero ¿por qué necesito calcular el peso en X? Lo repito. Porque si la superficie es lisa, entonces la única fuerza que va a interactuar para que el cuerpo se caiga, es el peso en X. Es la única fuerza que va a hacer que empuje al cuerpo en esta dirección para que se caiga. Entonces, si yo hago una sumatoria de fuerzas en X igual a 0, yo tendría que la fuerza que actúa, que es el peso en X, es igual a masa por aceleración. Porque es la única fuerza que actúa en X. No hay rozamiento, no hay fuerza de rozamiento. Entonces este peso en X que me dio 49 newton es igual a la masa, que es 10 kilogramos, por la aceleración. Entonces 49 dividido para 10 es igual a la aceleración, me daría 4,9 la aceleración. O sea, la aceleración es igual a 4,9 metros sobre segundos cuadrados. Entonces eso es lo que yo quería hacer, calcular la aceleración con la que se va moviendo el cuerpo. ¿Por qué necesito calcular la aceleración? ¿Por qué necesito calcular la aceleración? La voy a explicar rápidamente aquí. Este ejercicio se analiza por dos partes. Vamos a llamar aquí un punto de bifurcación, un punto de análisis. El cuerpo va a ir avanzando hasta este punto, que va a ser el punto donde el cuerpo cae. A partir de este punto, el ejercicio ya se convierte en un ejercicio de caída libre o movimiento semiparabólico. Es como que yo lance el cuerpo desde aquí con una velocidad de caída,
la cual se puede descomponer en una velocidad en y y una velocidad en x. Y al yo tener esa velocidad de caída y al tener el tiempo de vuelo, yo podré calcular, y tener la altura que ya la tengo, podré calcular lo que vendría a ser, bueno, en este caso tendría que calcular el tiempo de vuelo y con la velocidad inicial en x yo podría calcular la distancia r que se desplaza en x. Entonces este es un ejercicio combinado en el que tengo un problema de una masa, de sumatoria de fuerzas, de equilibrio, acelerado y un ejercicio de caída libre. Entonces por eso yo necesito calcular primero la aceleración, porque con dicha aceleración yo puedo calcular otros valores que me conducirán a hacer el cálculo del tiempo de vuelo. Entonces lo siguiente que yo voy a hacer, entonces vamos a decir primer paso, calcular la aceleración como lo hemos hecho. Lo siguiente que yo voy a calcular es la distancia x, que voy a definir como esta distancia que está aquí, que es la distancia que recorre la caja. Esta distancia, todo lo que recorre la caja de aquí hasta acá, hasta que sale. ¿Cómo yo puedo calcular esa distancia? De esta forma. Yo aquí tengo un triángulo, el ángulo θ. Yo sé que aquí tiene una altura de 2.5. Yo sé que este es un ángulo de 30 grados. Entonces yo calculo el seno de 30. Seno de 30 es igual al cateto opuesto, que es 2.5 sobre la hipotenusa, que es x, en este caso de esta distancia, que no conozco, sería x igual a 2,5 sobre el seno de 30. Si yo ingreso eso en la calculadora, me va a salir una distancia x de 5 metros. Esa distancia x va a ser la distancia recorrida por la caja en la rampa que está aquí. Esa distancia recorrida. ¿Para qué me sirve a mí calcular la distancia recorrida? Porque con la distancia recorrida yo puedo usar esta fórmula. Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el espacio. La velocidad inicial con la que parte la caja es 0, porque parte del reposo. Entonces esto es igual a 2 veces la aceleración, que ya lo calculé, que fue 4.9, por el espacio, que ya lo calculé, son 5 metros. Entonces al evaluar todos estos valores, me queda que la velocidad final al cuadrado es igual a 49. A eso le saco raíz y le saco raíz. Me queda que la velocidad final es igual a la raíz de 49, que es 7 metros sobre segundo. Esa es la velocidad final con la que parte la caja de este punto, ¿sí? Hasta ahí yo podría decir que ya tengo todo lo que corresponde a la primera etapa del problema. Lo segundo vendría a ser ya hacer el análisis para la caída del cuerpo libre. Entonces, antes de avanzar, lo último que yo necesito hacer para ya entrar en temas de cuerpo libre, o ya ahorita estaría entrando en temas de cuerpo libre, déjenme copiar esto en la siguiente diapositiva. Ya, voy a repetir lo que estaba diciendo. Yo aquí tenía la caja y esta ya salió con una velocidad de caída, Esa velocidad yo ya la calculé, que fue la velocidad final de acá, 7 metros sobre segundos. Esa velocidad con la que va cayendo se puede descomponer en su velocidad en y y en su velocidad en x, ¿sí? Considerando que el ángulo que está aquí es el mismo ángulo θ. Entonces yo voy a tener lo siguiente, un vector de velocidades, donde esta es la velocidad de caída, que es 7 metros sobre segundos. Esta vendría a ser la velocidad en x y esta vendría a ser la velocidad en y, con el ángulo θ, que son 30 grados. Porque el triángulo es análogo al de acá, comparten las mismas directrices, entonces tiene ese mismo ángulo de 30 grados, el vector de velocidades. Entonces con eso yo puedo calcular la velocidad en x y la velocidad en y con la que cae la caja de la mesa. Entonces yo aplico seno de 30 es igual al cateto opuesto, que sería la velocidad en y, sobre la hipotenusa, que es la velocidad sobre la hipotenusa, que son los 7 metros sobre segundos. Yo tendría que la velocidad en y es igual a 7 por el seno de 30. Entonces la velocidad en y vendría a ser igual a 3.5 metros sobre segundos.
Esta vendría a ser la velocidad inicial en y con la que cae el cuerpo. Ahora, si yo aplico el coseno de 30, vendría a ser igual. El coseno es igual al cateto adyacente, que sería la velocidad en x, sobre la hipotenusa, que es 7. Entonces 7 por el coseno de 30 vendría a ser igual a la velocidad en x. Entonces la velocidad en x es igual a 7 por el coseno de 30 grados. Si yo multiplico 7 por el coseno de 30, sería igual a 6,06 metros sobre segundos. Entonces, yo puedo analizar este ejercicio de la siguiente manera. Imaginemos que la caja es una partícula. Bueno, igual pongámoslo como una caja, igual, para que no se vayan a confundir. La caja cae en dos dimensiones, en y en x. Va cayendo hasta que llega al suelo. Ya, la caja va cayendo hasta que llega al suelo. Va cayendo hasta que llega al piso. Entonces, yo lo que necesito, ya tengo ahorita la velocidad, la velocidad en x, que en este caso es 6,06 metros sobre segundos, y la velocidad con la que cae en y, que ya la calculé y me dio 3,5 metros sobre segundos. Aparte también sé la altura que va a estar en el aire, que en este caso es la altura h, que el ejercicio me dice que es 10 metros. Entonces de aquí para acá hay 10 metros. Entonces ya mi ejercicio se convierte en un ejercicio de caída libre. Entonces lo que yo necesito calcular vendría a ser el tiempo de vuelo. ¿Por qué necesito calcular el tiempo de vuelo? Porque ya teniendo el tiempo de vuelo, yo puedo calcular esta distancia x, que es lo que me está pidiendo el ejercicio, o la distancia r, que es lo mismo, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo yo puedo calcular el tiempo de vuelo? Tiempo de vuelo. Para eso yo necesito primero calcular la velocidad con la que cae al suelo. La velocidad con la que cae al suelo. O sea, la velocidad final con la que cae al suelo. Para eso uso una fórmula que es velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2AE. Con esa fórmula yo voy a calcular la velocidad final con la que cae al suelo. En este caso, dicha velocidad final vendría a ser igual. Velocidad final al cuadrado es igual. Velocidad inicial al cuadrado. ¿Cuál es la velocidad inicial al cuadrado? Pero esta velocidad final va a ser en y. Entonces yo necesito calcular la velocidad inicial en y. Y el espacio también va a ser en y. O sea, estoy haciendo un análisis para la velocidad final del cuerpo como un ejercicio de caída libre vertical. ¿Sí? Eso es otra cosa que, bueno, deben saber. Cuando hacemos análisis de ejercicios en movimiento parabólico, caída parabólica, como es este caso, en este caso sería un movimiento semiparabólico, se puede analizar como un ejercicio de caída libre con un ejercicio de movimiento rectilíneo uniforme en x. ¿Por qué? Porque ustedes deberían saber que en caída libre para hacia abajo, nosotros tenemos la aceleración, que es la de la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Pero en x es como un movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, es como velocidad constante. La unión de los dos tipos de movimientos me da el movimiento semiparabólico. Entonces yo primero hago un análisis en y, donde yo sí tengo aceleración, y como ya calculé la velocidad inicial en y, que en este caso es 3,5 metros sobre segundos, la reemplazo aquí, más 2 veces la aceleración. ¿Cuál es la aceleración? La aceleración de la gravedad, porque estoy analizando en y en y el cuerpo cae con la aceleración de la gravedad. Y el espacio en y, que son los 10 metros que me dice el ejercicio, esta altura. Yo tendría que la velocidad final vendría a ser igual, calculo 3,5 al cuadrado me da 12,25, más multiplicar todo esto me da 196. Tendría que la velocidad final al cuadrado vendría a ser igual a 14,43 metros sobre segundos. Esta velocidad final al cuadrado, perdón, ya le saqué la raíz. Esta velocidad final, 14,43 metros sobre segundos, vendría a ser la velocidad con la que cae al suelo.
¿Sí? Es la velocidad con la que cae al suelo. Ya, para no saltarme, déjenme solo verificar el cálculo. 12.25 más 196 me da 208. Voy a ponerlo aquí. Esto me da 208.25. A eso tendría que sacarle la raíz. Y ahí me da 14.43. Ya, correcto, 14.43. Ya, entonces, esa es la velocidad con la que cae al suelo. Ahora, ¿qué es lo siguiente que yo debería hacer? Como ya tengo la velocidad con la que cae al suelo, puedo calcular el tiempo de vuelo. O sea, el tiempo que demora desde este punto hasta el punto de acá. El tiempo que demora en caer verticalmente. Que es el mismo tiempo que demora en avanzar esta distancia. ¿Por qué? Porque el tiempo es adimensional. O sea, el tiempo es el mismo para todos los eventos. Entonces, si el cuerpo cae verticalmente y avanza horizontalmente esta otra distancia, lo hace en un mismo tiempo. Por eso me sirve a mí calcular el tiempo de vuelo vertical y ese tiempo usarlo para calcular la distancia que avanza horizontalmente. Entonces, ¿cómo calculo el tiempo de vuelo? Con esta otra fórmula. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. La velocidad final ya la tengo. Me dio 14.43. La velocidad final en y. Su velocidad inicial en y ya la había calculado. La velocidad inicial en y era 3.5. La aceleración, en este caso es la aceleración de la gravedad, porque estoy haciendo el análisis como caída libre para calcular el tiempo de vuelo. Y el tiempo t. Entonces aquí yo tendría 14.43 menos 3.5, que lo paso al otro lado a restar, y el 9,8 lo paso al otro lado a dividir. Divido para 9,8. Entonces con esto me da que el tiempo de vuelo es igual a 1,11 segundos. Y como ya tengo el tiempo de vuelo, ya puedo calcular esta distancia r. ¿Por qué? Porque esa distancia r es espacio. Y como yo lo había mencionado, en caída libre, movimiento semiparabólico, lo que se avanza en x es como un movimiento constante. Entonces esa distancia que se avanza en x, que es como un movimiento constante, sería x por movimiento constante. Sabemos que espacio es igual a velocidad por tiempo, ¿verdad? Espacio es igual a velocidad por tiempo. La velocidad sería la velocidad en x, porque estoy haciendo el análisis en x, ¿sí? En x, a lo largo. O sea, la velocidad en x es 6,06, ya la había calculado. Y el tiempo es el mismo de acá, que es el tiempo de vuelo, porque el tiempo es el mismo horizontal y verticalmente, 1.11. Entonces el espacio vendría a ser igual a 6,06 por 1.11, y eso me da un espacio de 6,72 metros. Ese espacio es la distancia r que me están pidiendo. 6,72 metros, y es la misma respuesta que nos da el problema. Bueno, ya redondeado, ¿no? Ya, eso vendría a ser todo por la clase de hoy. Espero que este ejercicio te haya servido. Si se dan cuenta, es un ejercicio un poco complicado porque está combinando dos tipos de problemas, que vendría a ser el equilibrio o dinámica acelerada con lo que vendría a ser movimiento semiparabólico. Gracias por tu atención prestada, y como siempre digo, si este ejercicio te ha servido, esta clase te ha servido y deseas colaborar con el canal, puedes hacerlo aquí dando clic donde dice gracias o en el enlace que dejaré en la descripción del video. Como siempre expreso también, esfuérzate mucho, estudia bastante y nunca te rindas. Nos vemos.